Principales similitudes entre el Islam y el Bhagavad Gita. Brevemente vamos a comparar estas similitudes y diferencias entre ambos caminos, el Bhagavad Gita del hinduismo. Respecto al monoteísmo, aunque mucha gente opina que el hinduismo es politeísta, la mayoría de expertos, y el Gita lo afirma, coinciden en que es monoteísta. El Bhagavad Gita acepta diferentes formas y nombres de la realidad absoluta de Brahman. El Islam es estrictamente monoteísta. En cuanto a la devoción, tanto el Islam como el Gita enfatizan la entrega a lo divino, a lo superior. Alá en el Islam, como nos dice la Surya 3.20, y Krishna en el Bhagavad Gita, como por ejemplo el 18.66. De alguna forma, el Bhakti Yoga es muy similar al Islam, son caminos devocionales dualistas, mientras que el Jnana Yoga, la fase más avanzada del Gita, es no dualista, es Advaita Vedanta, y por tanto se aleja bastante del Islam. En cuanto a la ética, ambos promueven la compasión, la honestidad, la autodisciplina, la ética, el desapego y la responsabilidad social, sobre todo muy marcada en el Islam. Pero en ambas hay una idea de responsabilidad moral y de consecuencia de las acciones, aunque ambas se expresan de forma muy diferente. En el hinduismo es la ley del karma, la ley universal del karma, todo lo que haces tiene consecuencias, mientras que en el Islam es el juicio divino. El objetivo trascendental de la vida al final en los dos caminos es alcanzar o es un medio para un fin espiritual superior, ya sea la liberación, el moksha en el Gita o el paraíso en el Corán. Respecto a la universalidad, el Gita acepta la veracidad de todos los caminos espirituales, siempre que se sigan con fe y devoción. Recordar las palabras de Ramakrishna, tantos caminos, tantas religiones. El Corán reconoce a los pueblos del libro, como judíos y cristianos, como destinatarios de revelaciones previas, aunque considera el Islam la culminación. Además, recordar que Mahoma es el sello de los profetas, lo que impide la aparición de nuevos profetas. Soy Pedro Nonell, experto y divulgador del Bhagavad Gita. Estoy haciendo una serie de religiones comparando muy brevemente diferentes caminos espirituales para que todos podamos entender mejor y aplicar en nuestras vidas el principio de Sri Ramakrishna de armonía entre religiones. En cuanto a las diferencias, y pensar que estoy haciendo de forma muy resumida, en los materiales de estudio tendréis más información, aunque para analizar similitudes y diferencias entre Islam y Bhagavad Gita necesitaremos hacer todo un ensayo. Las principales diferencias yo puntuaría a las siguientes. Una es el estricto seguimiento de la ley versus la flexibilidad. El Islam tiene un marco legal muy definido, la Sharia. El Bhagavad Gita ofrece caminos diferentes según la naturaleza de cada uno y no prescribe un código universal. Tiene las Shastras, que son el Gita es una Shastra, que es lo que se debe y lo que no se debe hacer. En cuanto a la autoría, el Corán es la palabra literal de Dios, es inalterable, y todo lo contrario que el Bhagavad Gita. Bueno, todo lo contrario en ellos habría que matizarlo mucho, pero el Bhagavad Gita, como Yoga Shastra, es un texto inspirado, sujeto a interpretación dentro de la tradición hindú. Y si os fijáis, aparece a partir del Bhagavad Gita en donde van a surgir las diferentes escuelas, como el Jnana Yoga con Shankara, o el Bhakti, y muchos más. Y la principal diferencia yo apuntaría a que el Islam y el Bhakti son vías dualistas. Pero, así como en el Gita, en el Islam, a diferencia del sufismo, que luego lo explicaré en otro vídeo, en el Bhagavad Gita pueden existir tanto el dualismo como el no dualismo. El único camino no dualista definido en el Gita es el Advaita Vedanta. Muchísimas gracias. Om Namaste. Salam Aleikum.